Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Bueno, por los 30 años de aniversario de ministerio. Nosotros vamos en 28, estamos por ahí. Y bueno, también bendecir a la iglesia, que lleva más de 30 años en este lugar, también muchos hermanos y los que han llegado. Porque como decía bien el pastor Fernando, y sé que el sentir de la pastora y de todos los pastores que estamos aquí, no tendría sentido un ministerio pastoral sin ovejas. Así que bendecimos también a la iglesia, ¿eh? Dios bendiga a los hermanos, los cuales también tengo mucha comunión. No solo hemos jugado fútbol juntos, también he sido maestro de algunos ramos de instituto bíblico. Mi hija comparte con los adolescentes aquí también. Tenemos una relación también como iglesia muy bonita, así que también les bendecimos y gracias por verdad permitir que nuestros amigos puedan ministrar en este lugar. Bueno, tengo la oportunidad, verdad, de compartir a veces fuera de la congregación. Normalmente comparto un sermón que ya he compartido, que ya lo he trabajado, ¿verdad? Pero en esta oportunidad quiero compartir algo nuevo para ustedes porque el Señor me lo puso, así que es una bendición para mí compartir con la iglesia algo que pueda edificar a los que estamos aquí. Y les quiero invitar que se pongan en pie, vamos a dar lectura a Segunda de Timoteo, capítulo 2, un texto muy conocido. Segunda del libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo voy a leer de nuevo. Dice el Señor, no solo a Pablo, un joven ministro, no solo a los ministros que estamos aquí, sino a cada hermano que sirve, que trabaja en la obra de Dios, a la congregación en general. El Señor también nos habla por esta palabra y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tomen asiento. Gracias. Amén. Estas son instrucciones, como decía en un comienzo, del apóstol Pablo al joven ministro Timoteo, con el propósito de entregar algunas directrices respecto, hermanos, de el ministerio, cualquiera sea pastoral, de misionero, de maestro, sea un servicio en la iglesia local o fuera de ella. Estas son palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Y quiero también comenzar este mensaje con las palabras que el apóstol, autor del libro de los Hebreos, dice en el capítulo 13, versículo 7, donde el apóstol que escribió Hebreos les dice a los hermanos que habían muchos muertos por la persecución de la iglesia de Jerusalén, acordaos de vuestros pastores y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de ellos. Está hablando de aquellos pastores que ya no estaban en la obra de Dios porque habían fallecido por la persecución. Y se habla de acordarse de ellos, de mirar el resultado de su conducta y de imitar su fe. Es decir, hay una directriz para la iglesia en el cual se habla de traer a memoria, ¿verdad?, la conducta, la actitud y la fe de aquellos pastores que estuvieron sirviendo al Señor, de no olvidarse de ellos. Mi pastor que me bautizó en agua está en Paraguay, se llama César Burgos, tiene 80 años y todavía me comunico con la pastora, que está un poquito enfermo en salud, quien fue mi primer pastor en la vida pastoral, en la vida congregacional. Así que Hebreos capítulo 13 habla de acordarse de los pastores, de los que ya no están, y que consideremos su conducta y que imitemos su fe. Pero no solo eso. Luego en el versículo 17 ya entra a hablar de los actuales pastores de la iglesia hebrea o de Jerusalén. Y allí dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos,
como quienes tienen que dar cuenta a Dios, quienes velan por vuestras almas. Y para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es de provecho. Le habla acerca de la actitud hacia los pastores que ya no están, pero habla de los pastores presentes y dice: sujetaos a ellos, obedeced a vuestros pastores. Y esa es una palabra para la iglesia, es una palabra para la iglesia del Señor, porque una iglesia sin obediencia, una iglesia sin autoridad, es una iglesia que no avanza. Y el Señor dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Porque ellos tienen que dar cuenta delante del Señor, de la iglesia, de la obra de Dios. Así que el Señor dice que nos tenemos que sujetar a ellos. Usted quiere ver a los pastores alegres, contentos, entonces sigan los consejos, entonces sigan las enseñanzas, imiten su esfuerzo por la obra de Dios, trabajen juntamente con ellos. Ese es el mensaje al libro de los Hebreos. Una iglesia que estaba desviándose de la verdad, apartándose del Señor, precisamente porque no tenían obediencia ni sujeción a sus pastores. Tal vez algunos más jóvenes, porque los más antiguos habían muerto por la persecución. Y dice el Señor entonces: sujetaos a vuestros pastores. Si usted quiere ver a un pastor alegre, contento, sirviendo con empuje en la obra del Señor, entonces va a haber una congregación que se sujeta y obediente a sus pastores. Sí, cuando a una persona le dice un pastor: hola, mi pastor, pero ese hermano ni siquiera sigue los consejos pastorales, ni siquiera sigue la autoridad del pastor, ni la enseñanza pastoral, y mucho menos la visión. Un pastor en el fondo de su corazón pensará: ella no es mi oveja, yo no soy su pastor. Ese es el principio del libro de Hebreos capítulo 13, versículo 17. Pero quiero ir, hermanos, ahora a Timoteo. Porque Timoteo dice: para los ministros y para los que sirven al Señor, los líderes, y para la iglesia entera, dice el Señor en su palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Lo primero que tenemos que saber, que los pastores un día nos tendremos que presentar delante del príncipe de los pastores. Un día tendremos que estar rindiendo cuenta a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Señor dice que tenemos que ser aprobados delante de Dios. Los que servimos al Señor, los que trabajamos en la iglesia, en cualquier función, sea muy nuevo o muy antiguo, tiene que saber que un día tendremos que rendir no cuenta delante de los pastores terrenales. Un día estaremos delante del Señor para rendir nuestro servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día estaremos en la presencia del Señor para dar cuenta de los dones, del talento, de las capacidades, del dinero, de la inteligencia que Dios nos dio. Por eso es importante, hermano, ser aprobados delante de Dios. Y tenemos que procurar esforzarnos para que Dios apruebe nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestras obras, porque delante del Señor estaremos. Aleluya. Eso es lo primero que dice Pablo a Timoteo. Pero muchas personas quieren ser aprobados solamente de los hombres. Los fariseos y escribas requerían el reconocimiento y la aprobación del pueblo. Sin embargo, en su corazón no aprobaban a Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, a los ministros, a los que sirven y a la iglesia, que tenemos que procurar con diligencia, con esfuerzo, con dedicación, aleluya, presentarnos delante de Dios aprobados. Ese es lo primero que dice el Señor: preséntate aprobado delante de Dios. Pero esto muchas veces significará el repruebo de las personas. Muchas veces será contrario a la aprobación de los hombres. Y quiero hablar con nombre y apellido porque nos dio la confianza, aunque fue en un retiro de pastores. Pero un pastor de Viña, de una iglesia importante de Viña, no de las asambleas de Dios, nos contaba, una iglesia importante, que él se desvivía por la iglesia. Procuraba agradar a cada hermano y corría y así se esforzaba por agradar a la iglesia. Y ese siervo del Señor no podía estar tranquilo ni conforme, porque nunca podía agradar a todos y entró en depresión. Hoy día no pastorea esa iglesia, hoy día ministra a otra iglesia y hoy día ministra a los pastores y a los matrimonios pastorales que vamos a retiro.
Y él dijo: mi gran error fue que pensando yo amar a la iglesia, me preocupé, me esforcé, perdí energía y fuerza tratando de agradar a cada hermano. Y me di cuenta que delante del Señor no estaba siendo grato, que no estaba aprobado delante de Dios por querer agradar a los hombres. Quiero decirle, hermanos, que los que quieran servir al Señor, los que trabajen en la obra de Dios, tendrán que sufrir, igual que el Señor sufrió muchas veces, de la crítica, no de la crítica constructiva, donde una persona va a hablar con un pastor o con un líder o con otro hermano, sino esa crítica destructiva del comentario. Tenemos que sufrir esto, porque no podemos pretender servir al Señor sin tener este tema de la crítica de parte de mucha gente. No somos moneditas de oro. Aleluya, no somos moneditas de oro. Dios nos mandó, aleluya, a que delante de Él seamos aprobados. Aunque eso signifique que a veces la iglesia no nos apruebe o alguien no nos aprueba, porque es al Señor a quien tenemos que agradar. Hermano, tú tienes que agradar al Señor, no a tu familia. Tienes que agradar al Señor, no a tu iglesia. Tienes que agradar al Señor, no a tus alumnos. Y muchas veces, por querer agradar a Dios, hermanos, nos daremos cuenta, por querer buscar el favor de los hombres y no de Dios, que estamos errando. Gálatas 1:10 dice Pablo: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo dice después de decir: el que os anuncie otro evangelio, ese hermanito o hermanita de la iglesia que anuncie otro evangelio, el cual no hemos anunciado, o aún un ángel del cielo descienda y os anuncie otro evangelio, el tal sea maldito. Oiga, hermano, me está escuchando, ¿verdad? Esa palabra correctora y dura para la iglesia, hermano, no sería vista por buena por mucha gente. Por eso Pablo dice: ahora yo no busco el favor de los hombres, sino el favor de Dios. Eso no significa que tengamos que desagradar a la gente. ¿Me está siguiendo, verdad? Amén, sí. No podemos ser menos que el Señor. No podemos ser menos que el Señor. Hay un grupo musical de los 80, aunque tiene que ver con política, cantaron: nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Quieres ser medallita de oro, agradar a todo el mundo. Pues te tengo una mala noticia: si tratamos de agradar a todo el mundo, seguramente estaremos desagradando a Dios y no aprobando delante de Él. Lucas 7, 33, 34 dice: porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Es decir, hermano, cuando sirves al Señor y tienes una familia que no es cristiana o que no es madura en el Señor, tarde o temprano criticará tu servicio al Señor. ¿Sí? La iglesia muchas veces critica el servicio de los pastores. Si al Señor lo criticaron, bueno, es parte de la obra del Señor. Hermano que está en el ministerio hace poco, en el servicio a Dios, que no te desarme la crítica, que no te desarme un comentario que alguien haga de ti. Porque lo importante es lo que comenta Dios de tu servicio. Porque un día tendrás que estar delante de la presencia de Dios y tendrás que ser aprobado delante de Dios. Aleluya. Al Señor servimos, no a los hombres. Y aunque a los hombres servimos, lo hacemos porque Dios nos ha comisionado, pero a Él tenemos que rendir cuentas. Los pastores no rendimos prácticamente cuentas a nuestros presbíteros ni al distrito. Sí hay que enviar informes de tesorería y todo lo demás, pero un día tendremos que estar delante de Dios y Él verá nuestro potencial y hasta dónde lo desarrollamos y no. Que el Señor nos ayude, amén. Nunca quedas mal con nadie. ¿Conoces ese tipo de personas? Nunca quedas mal con nadie. Cuidado. Con el que no tenemos que quedar mal es con el Señor.
El Señor le dice a Timoteo: Timoteo, seguramente te van a criticar porque eres joven. Y cuando un pastor es joven se le critica porque tiene poca experiencia. Cuando un pastor es viejo se le critica porque ya es viejo y no tiene fuerzas. Cuando el pastor visita mucho a los hermanos, que el pastor critica, a los hermanos lo critican porque descuida a su familia. Y si no visita tanto, los hermanos lo critican porque no visita a los hermanos. Si anda a pie, lo critican porque dicen no es próspero, Dios no lo bendice. Y cuando anda en auto, lo critican por el modelo del auto que tiene. Aleluya, me está siguiendo, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor. Si tiene una iglesia chica, lo critican porque no crece. Y si tiene una iglesia grande, lo critican porque hace comercio. Si es feo, lo critican porque es feo. Y si es lindo, es un peligro para las hermanas. Si tiene pocos hijos, es que no ama a la familia. Y cuando tiene hartos hijos, que la verdad que es muy irresponsable por tener tantos. Hermano, es parte de la obra del Señor. Lo importante es ser obreros aprobados delante de Dios. Aleluya. La segunda cosa que le dice a Pablo a Timoteo, es aprobado, y le dice luego, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, un hermano, un líder, un pastor no sinvergüenza. Porque cuando hablamos de sinvergüenza es precisamente que no se avergüenzan de las cosas malas. Que el Señor nos ayude. Para explicarles, la vergüenza, hermanos, tiene dos lados. Es como una moneda o como una espada de dos filos. La vergüenza es buena, hermanos, cuando se trata del pecado, cuando se trata de la corrupción, cuando se trata de la liviandad, cuando se trata de la irresponsabilidad. ¿Me está siguiendo, verdad? Es bueno avergonzarnos de eso. Significa que estamos vivos espiritualmente. Pero no nos podemos avergonzar del evangelio. No nos podemos avergonzar de nuestra familia, por muy humilde que sea. No nos podemos avergonzar de nuestros pastores, ni del templo, ni del ministerio. No nos podemos avergonzar de las cosas buenas. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, escribiendo a los Romanos en el 1, ¿verdad? Usted lo conoce, en el capítulo 1, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Esa vergüenza, hermano, no es buena. Avergonzarnos de las cosas buenas no es bueno. Digo eso, hermano, porque hay creyentes que se avergüenzan. Yo conozco creyentes, no sé si los pastores han tenido creyentes que cuando nos encontramos en el mall o en la plaza, en vez de decirnos como la iglesia, hola pastor, Dios lo bendiga, hola. A eso, hermanito, yo lo que hago, hermano, le sigo el converso, no le toco cosas de la iglesia. Y hay gente rodeándolo. Cuando me voy le digo, chao hermano, Dios te bendiga, nos vemos el domingo. Porque hay quienes se avergüenzan de ser creyentes. Hermano, no nos avergonzamos del evangelio. Amén. Ahora, aquí dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Aquí estamos hablando de las cosas que son personales. No estamos hablando de la vergüenza que es cuando alguien nos ve. Hermano, escuche bien, hay una vía privada y una vía pública. Aquí no está hablando de la vía pública. Aquí está hablando de la vida privada. De las costumbres, de los hábitos en la vida privada. Que no haya nada de lo cual avergonzarnos delante del Señor, porque el Señor todo lo ve, todo lo oye. El que invoca el nombre del Señor tiene que estar en comunión con Él. El que invoca el nombre del Señor tiene que estar, ¿verdad?, en comunión con Él y hacer las cosas bien. Isaías 46:8 dice, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. Está hablando del pecado de la idolatría. Los versículos anteriores hablan de la idolatría.
Y el Señor le dice a través del profeta: ustedes tienen que avergonzarse, ¿verdad? Tener vergüenza por la idolatría. Hermano, cuando un hermano tiene vergüenza del pecado, cuando un hermano tiene vergüenza de sus vicios, cuando un hermano tiene vergüenza de su condición que no está bien delante de Dios, eso es sano, significa que estamos vivos espiritualmente. Pero cuando el pecado, la lepra, empieza a acumular nuestra vida, ya no sentimos nada, ya no nos redarguimos, no nos ponemos rojos y pasamos a ser delante de Dios creyentes, hijos sin vergüenzas. Y después eso se traduce en lo público. ¿Y a cuántos sinvergüenza hemos visto en los ministerios, en las iglesias? Personas que tienen una cara que no incumbe, no se ponen rojo por nada y viven una vida doble y pecan libremente y no tienen vergüenza, porque, hermano, la vergüenza es la mejor brújula moral que un creyente tiene. Cuando un creyente se avergüenza porque el Espíritu Santo está obrando, nos sentimos mal y vamos a las plantas del Señor y el Señor nos perdona de todo pecado. El Señor rompe las cadenas del vicio, el Señor transforma nuestras vidas. Pero tenemos que tener esto, hermano, de ser gente sana, no con cosas vergonzosas delante de Dios o ocultas delante del Señor. Le está hablando a los ministros, a Timoteo, pero también a nosotros hoy y a la hermandad en general. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No podemos ser sinvergüenza delante de Dios y tampoco de los hombres. Pero la mejor vergüenza es aquella que tiene que ver cuando nos avergonzamos de las cosas malas y nos arrepentimos y cambiamos. Pero hay quienes siguen practicando. Hay creyentes que siguen viviendo con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Hay creyentes que siguen teniendo verdad, cosas delante de Dios que no están bien. Y los que servimos al Señor y la iglesia en general, el Señor nos ordena a no tener nada de lo cual avergonzarnos delante del Señor. No decimos que no fallamos, porque todos somos pecadores. ¿Cuántos son pecadores aquí? Levanten su mano. Uy, esta iglesia no hay pecadores. O sea, usted no peca ¿hace cuánto? Desde que se convirtió al Señor, ¿cuánto tiempo? ¿Hace 20, 10, 15 años? Hermanos, somos pecadores redimidos. Que cuando fallamos vamos a la presencia del Señor y nos humillamos, porque nos avergonzamos delante de Dios y nos humillamos y le decimos: Señor, me da vergüenza porque te fallé, porque pequé, pero tu Hijo dice que su sangre nos limpia de todo pecado si confesamos delante de Él. Hermano, ¿me está entendiendo, verdad? Aleluya. No estamos hablando de que Timoteo o nosotros no tengamos algo de lo cual nos podamos haber avergonzado en el pasado, sino que eso nos tiene que llevar a humillarnos delante del Señor. Los pastores pueden tener caídas, sí. Un hermano puede tener una caída, sí. ¿Por qué no? Pero porque somos humanos. Pero el tema es que tenemos que arrepentirnos, ir a la presencia del Señor para encontrar en Él el oportuno socorro. Tenemos libre acceso a Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Y el apóstol dijo que su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Cuánto lo cree? Arreglamos cuenta con el Señor y seguimos. Eso quedó saldado delante de Dios. Que no venga el diablo a susurrarte al oído y a marcarte, porque lo que perdona, Dios lo perdona. Lo que le está diciendo a Timoteo: mantente en comunión con Dios, sin nada que avergonzarte, sin nada oculto delante de Dios. Renuncia a lo oculto, a lo que está mal, a lo que a Dios no le agrada, porque un día tendrás que dar cuenta delante de Dios. Amén. Ya cuando una persona, hermano, ya es sinvergüenza públicamente, ministro, hermano, líder, cualquier persona, es porque perdió la vergüenza primero con Dios. Perdió la capacidad de sentir que el pecado es algo feo y que daña su vida, y lo siguió practicando. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Cuántos están vivos? ¿Cuántos se ponen rojo cuando pecan? ¿Cuántos se sienten mal cuando pecan? ¿Cuántos van a la presencia del Señor? ¿A cuántos Dios les ha limpiado? Aleluya. Entonces, hermanos, sigamos adelante. Amén. Pero si no has arreglado cuenta con el Señor, bueno, hay motivo de vergüenza. Que Dios nos ayude. Amén. Y la tercera cosa, para no extenderme,
Y estoy haciendo todos mis esfuerzos. Se encuentra en el mismo versículo y dice que usa bien la palabra de verdad. Wow, a los ministros, a los pastores, a los maestros, a los predicadores, a los evangelistas, a los hermanos que predican a las personas el evangelio, a todos nosotros el Señor nos está diciendo que no solamente tenemos que estar aprobados delante de Dios, no solamente tenemos que estar a cuenta, no tener nada que nos avergüence delante de Dios, sino que además tenemos que usar bien la palabra de verdad. Por cierto, la enseñanza y la palabra tiene que ser aprendida en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Lo voy a decir con sus letras. La doctrina, la enseñanza no debe ser aprendida en YouTube, en TikTok, en Messenger o en Facebook. ¿Cuántos dicen amén? Bajó el amén, De nuevo. Sí, porque hay hermanos que no van a los cultos, no van a la escuela dominical, no van a los servicios, no son enseñados en la iglesia, pero aparecen con doctrina y con predicadores de estas redes sociales. Hermano, quiero decirte que usted no sabe a quién escucha. Primero, no sabe el testimonio de quien está escuchando en las redes sociales. Lo segundo, la falsa doctrina viene acompañada de doctrina sana. La falsa doctrina no se presenta como Satanás, como un tipo feo. Satanás se presenta como alguien bueno, agradable. Hermano, no nos muestra la cola ni los cuernos, sino después, cuando ya nos embarramos. Escucha bien, y la falsa doctrina no viene sino a través de una enseñanza buena, a través de una buena predicación, de hombres que se les dice doctores, apóstoles, siervos de Dios, que tienen miles de seguidores. Y los hermanos, como no van a la escuela dominical, no van a los discipulados de la iglesia y escuchan esa predicación, pero la herejía entra pero de lleno a ese hermano hasta en lo más profundo del corazón. Que el Señor nos ayude. Donde tenemos que aprender la palabra del Señor es en la iglesia. El Señor dio una tarea para la iglesia: hagan discípulos, bautícenle, y la iglesia enseñe las cosas que Dios ha mandado. Es en la iglesia donde tiene que correr la doctrina, donde tenemos que ser enseñados. ¿Cuántos desean la palabra de Dios? ¿Cuántos van a los estudios? Esa es otra pregunta. ¿Cuántos van a la escuela dominical? Iglesias que han tenido que suspender la escuela dominical porque ya no tienen alumnos. Que el Señor nos ayude. Que Dios nos ayude. Bueno, si no es la escuela dominical, será otro método de enseñanza, pero tiene que haber enseñanza en la iglesia. Amén. Amén. Le animo, hermano, vaya a los estudios de la escuela, donde haya estudio en la iglesia, vaya, sea formado, sea discipulado. Cuando yo le pregunto a alguien que es cristiano, ¿cuánto tiempo lleva en el evangelio? No, pastor, 10 años, qué bien. ¿Y te bautizaste? No es discípulo. No es discípulo. Si el Señor dejó claro, hagan discípulos y al comienzo, bautíceles en agua. ¿Podrá ser discípulo si no es bautizado en agua? Segundo, ¿y vas a tu escuela dominical? No, a tu clase, tampoco es discípulo, porque nadie le está enseñando. En el reino de Dios no existen llaneros solitarios, los que se educan por sí solos. ¿Cómo se llama eso? Autodidacta, muy bien. Tenemos que ser enseñados por otros. Amén. Nos dice el Señor que usemos bien la palabra de verdad. Y una persona que no lee bien un pasaje, ¿sabe? Hermanos, quiero decir, mi esposa trabaja en el área educacional. Llegan a primero medio sin comprensión lectora. Eso también afecta a las iglesias, a los hermanos de las iglesias, porque leen un pasaje y no comprenden lo que están leyendo. Pero escuche bien, nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces tenemos que leer bien detenidamente. Pastor, ¿cuántas veces tengo que leer un pasaje? 3 veces. Un capítulo 3 veces. ¿A qué hora? ¿Cuando se está quedando dormido en la noche? No. Cuando me estoy yendo a la pega apurado, tampoco. En un tiempo de tranquilidad. Leer el pasaje 1, 2 y 3 veces. Mire, es como si usted recibiera una carta. Muchos hermanos han hecho doctrinas. Hace poco hablé de cómo usamos mal el texto de Juan 5:39, escudriñar la escritura, porque a vosotros parece que en ella tienes vida eterna. No es un mandamiento estudiar la Biblia, es todo lo contrario. Lea el contexto detenidamente y busque otra versión.
Porque no leemos el contexto, tomamos textos aislados. Hermano, sé que el pan de vida a uno hermano le gusta, pero cuidado con el pan de vida, porque se parece mucho a las cartas. Cuando uno saca las cartas, cuidado con el pan de vida. No le digo que lo elimine, pero si usted lo tiene y saca un versículo, diga: Señor, voy a leer el capítulo entero para entender este versículo. No se conforme con migajas teniendo el pan. Digo eso, hermano, porque si usted recibe una carta de un amigo que le dice: la gata me salió mala, usted agarró la carta, pero no la leyó entero, y justo agarró un pedacito que decía: la gata me salió mala. Entonces usted dice: ah, claro, tiene una casa vieja, seguramente se compró una gata y no comió ningún ratón, seguramente. Pero si él leyera la carta detenidamente, se encontrará que la carta dice: viejo, viejito, me compré un auto nuevo, gracias al Señor. Oye, no sabes nada lo que me pasó la primera salida con mi visita. Yo muy contento, en el auto pinché y voy sacando la gata, y la gata me salió mala. Qué vergüenza, tuve que llamar a la grúa. Es decir, la gata me salió mala fue totalmente mal interpretada por no tener la lectura de la carta completa. Hermano, eso nos está diciendo los pastores. Para predicar y enseñar tenemos que hacerlo de una buena manera, dar el sentido original del texto bíblico. Así que se quedó metido con el versículo Juan 5:39 porque lo ha visto en las iglesias. Estúdielo, lee el capítulo completo, se va a dar cuenta que el Señor le está enrostrando, que por leer tanto las Biblias y pensar ellos que tienen opiniones propias, y que piensan ellos que por leer la Biblia tienen vida eterna, y el Señor le dice: pero yo doy la vida, no la lectura de la Biblia. La Biblia habla de mí, yo doy la vida y ustedes a mí no me quieren recibir. Aparte le dice que no tienen amor de Dios, que tienen amor por las obras, que no conocen a Dios y un montón de cosas más. El Señor lo está reprendiendo porque ellos pretendían que sabían mucho y que conocían a Dios y tenían vida eterna por el solo hecho de la lectura. La lectura nos va a guiar a Dios, amén. Pero Dios que nos da la vida. No se ponga testigo de Jehová que piensan que por leer mucho y leer mal más encima e interpretar mal tienen la vida eterna. La vida eterna la da Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la palabra es guía que nos lleva allá. Pero me está siguiendo, ¿verdad? Tenemos que interpretar bien la palabra. Porque la palabra se interpreta a sí misma. Juan 10:30 dice Jesús: yo y el Padre uno somos. Y los testigos de Jehová dicen que Jesús y el Padre son uno en propósito, como un esposo con su esposa o como un hijo con su papá, pero que son diferentes. Pues si leyeran el capítulo completo, ellos se darían cuenta que Jesús dijo: yo y el Padre somos uno, no en propósito, sino en esencia, porque son Dios. Como lo sabemos, usted lee un poco más abajo y los fariseos y escribas con piedra en las manos para apedrearle. Y Jesús le dice: ¿por cuál de mis obras me apedráis? Mire la interpretación de los hombres de aquel entonces. Le dijeron: por ninguna de tus obras te queremos apedrear, porque tú, siendo hombre, te haces Dios, con la declaración que dijiste. Jesús, cuando dijo yo y el Padre uno somos, estaba diciendo: yo soy Dios. Jesús es Dios. Denle un aplauso al Señor. Los testigos de Jehová no leen el contexto. Ellos interpretan a su antojadizo gusto. Por eso es importante leer un pasaje completo, unos versículos. No les quiero aburrir, pero la palabra, usar bien la palabra de verdad, la palabra usar viene del griego, que da lo mismo. ¿Cuál es el griego? Que significa trazar, cortar. Y de hecho nuestra Biblia, Reina Valera, la primera, sin ninguna revisión de Valera, la Reina de Casiodoro Reina, en la Biblia del Oso, usaba la palabra trazar o cortar. ¿Qué significa eso? Que los pastores, los predicadores, los maestros tenemos que cortar como un paño, como una tela, las escrituras de forma correcta. Porque la predicación y la enseñanza es arropar a los hermanos. La predicación y la enseñanza es ponerle un traje a la medida del hermano, si es nuevo, si es viejo, si es líder. Y para eso tenemos que cortar, trazar bien la palabra de Dios. Los textos vienen de textura. Un texto bíblico viene de la palabra tejido, textura. Por eso se llaman textos. Y el tejido con el cual elaboramos la enseñanza, el tejido con el cual elaboramos la predicación, el material de confección de esta ropa para arropar a la iglesia, aleluya, son los textos de las Sagradas Escrituras. Pero tenemos que cortar, trazar bien los paños.
interpretar bien la palabra del Señor. Pareciera ser algo poco importante en el ministerio hoy día, porque en el ministerio se corrige el adulterio de un siervo o una sierva de Dios, problemas de dinero, pero lo que no se corrige mucho son las herejías y las cosas erradas que hablamos de la palabra del Señor muchas veces. Y no lo digo en términos locales, lo digo en términos general. Que el Señor nos ayude, que se levanten maestros sanos, predicadores sanos, que prediquen la palabra de verdad, que usen bien las escrituras, que elaboren la palabra del Señor con la ropa, que el texto bíblico de buena manera para la edificación del cuerpo de Cristo. Denle un aplauso al Señor si se lo va a dar. Hay que cortar bien la tela para hacer un vestido a la medida de la iglesia, de los oyentes. Usar bien la palabra de Dios, interpretarla correctamente, haciendo una exégesis del pasaje, usando el sentido original, no otro sentido, no forzando el texto a decir lo que no quiere decir. Eso es usar bien la palabra de verdad, la palabra del evangelio. Por eso, hermanos, esto no es menor para los ministros, los maestros, los predicadores o pastores y la hermandad en general. Tenemos que presentarnos aprobados delante de Dios. Tenemos que no tener nada que avergonzarnos delante de Dios. Y tenemos que trazar, cortar y usar bien a la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esas son las tres. Se encendió. Que Dios nos ayude, amén. Esta palabra quería compartir esta mañana, tratándose de ministerio pastoral, de un aniversario, y también para compartir con mis consiervos y con la iglesia en general. Que el Señor nos ayude. Aleluya, nos ayude estas tres cosas. Tendremos que estar delante del Señor para ser aprobados. Tendremos que estar delante del Señor y no tener nada de qué avergonzarnos. Y tendremos que estar delante del Señor para ver si usamos bien la palabra de verdad, la predicación y la enseñanza correcta del evangelio del Señor. Hoy más que nunca, cuando la gente tiene comezón de oír la sana doctrina, hoy más que nunca, que se levantan los herejes con nombre de doctores, con una tremenda influencia en las redes sociales. Hoy más que nunca que la iglesia no quiere asistir al culto de enseñanza o de discipulado. Que el Señor nos ayude esta mañana y nos hable por medio de su palabra. Aleluya. Y bendiga el ministerio pastoral del pastor Fernando y la pastora Ana María, con los cuales compartimos muchos criterios ministeriales y sobre todo el amor a la palabra del Señor y la predicación y la enseñanza. Amén. Cierren sus ojos, voy a orar, hermano. Ya terminé. Mi término era una recapitulación breve para que Dios nos bendiga. Hermano, quiero hablarte a ti por medio de internet. A ti quiero hablarte, hermano. Vuelve a la sana doctrina de tu iglesia. Vuelve a los discipulados de la palabra de Dios. Vuelve a la enseñanza de la congregación local. Vuelve, matricúlate nuevamente en el instituto bíblico. Vuelve a estudiar como corresponde la Sagrada Escritura. Renuncia a lo fácil de internet, de esa información que parece buena, pero que tú no sabes que hay veneno en ella, que no edifica, doctrinas que no las conoces porque no te has preparado. A ti quiero hablarte, hermano amado, líder de la iglesia que está sirviendo al Señor. Que Dios nos ayude con esta palabra y a nosotros los pastores nos ayuda a vivirla. ¿Amén? ¿Podemos orar? Vamos a orar breve. Señor, gracias te damos esta mañana por el consejo de Pablo a Timoteo, que nos das también a nosotros, Señor, esta mañana. Señor, que nos podamos presentar delante de ti aprobados. Ayúdenos, Señor, a tener en mente que a la primera persona que tenemos que ayudar, Señor, usted es Dios, es usted, porque un día tendremos que estar delante de usted dando cuenta y rindiendo por nuestra vida. Queremos ser aprobados delante de usted, Señor. Queremos no tener nada pendiente que nos avergüence, sino que la sangre de Jesús nos limpie,
nos arrepintamos y vivamos diferentes, Señor, como a ti te corresponde, vivir en santidad y en comunión contigo. Señor, ayúdanos a estudiar tu palabra como corresponde, a ser discípulos, ser enseñados en ella, participar de las instancias de la iglesia. Y por qué no, Señor, estudiar en el instituto bíblico para ser perfeccionado también. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Gracias, Dios. Amén y amén. Dios nos bendice.